Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Después de ser librados de la esclavitud de Egipto y de caminar por el desierto, los israelitas llegaron a la tierra prometida. La comida de Pascua, esa cena de cordero y panes ácimos que hicieron la noche de la salida, se celebra ahora en una nueva geografía, su tierra. Así esta comida será por todas las generaciones memorial del Dios Salvador. Iniciamos cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Salimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Le llamamos también el Domingo Letare, o el Domingo de la Alegría, porque se acerca nuestra liberación. Estamos cerca a celebrar nuestra Semana Santa, nuestro encuentro con el Señor, sobre todo nuestra propia resurrección con el Señor. Queridos hermanos, dispongámonos a celebrar esta Eucaristía, y para eso le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko Jesucristo, ore por Yahu vereko Jesucristo, ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko yamde yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Josué. Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal. El 14 de ese mes, por la tarde, celebraron las Pascuas en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron los productos del país, pan sin levadura y granos tostados. Ese mismo día, el maná dejó de caer al día siguiente. Cuando comieron los productos del país, ya no hubo más maná para los israelitas. Y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido y un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral.
Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tanto tiempo que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la parábola de la misericordia por excelencia, que nosotros todos conocemos, evidentemente. Tiene 3 partecitas. Yo quisiera mirar principalmente esta última parte, la tercera partecita, ¿verdad?, en este tiempo corto que tenemos de nuestra reflexión. Fíjense, cuando el hijo menor vuelve y el padre hace esta gran fiesta, ciertamente que todos los elementos que encontramos aquí en la primera parte y en la segunda parte son elementos esenciales y fundamentales para entender un camino de reconciliación, de vuelta hacia la casa del Padre. Pero lo importante es cómo el Padre le recibe al hijo menor y luego también este diálogo y este encuentro con el hijo mayor. Ustedes saben que esta parábola en realidad, el caracú, el meollo, peñan de yara de está en la última parte. Ya es en la cola está el veneno. En la cola está el veneno. ¿Por qué? Porque es la actitud del hijo mayor. Porque nosotros muchas veces tenemos más la actitud del hijo mayor. Porque aquí nos habla de la misericordia. El Padre tuvo misericordia y el Padre le devolvió la dignidad. Primero su realeza, era: traigan ese anillo, póngale. Eso quiere decir que te devuelve la dignidad del papá que te quiere. Vos sos mi hijo. Yo te he reconocido y te vuelvo a reconocer como mi hijo. Porque ¿cuántos ejemplos? Y yo les puedo decir como sacerdotes, queridos hermanos, cuántas mamás y cuántos papás que sufren por sus hijos que se han desviado, que se van en la droga, que se van en cualquier cosa, se van y se meten, en cualquier cosa, ¿verdad? Pero esa mamá que sigue suplicando, que sigue llorando, que sigue pidiendo, ¿verdad?, la fuerza
y el Espíritu del Señor que los renueve. Y bueno, entonces esa es una apertura, esa es la apertura del Padre. Y cuando vuelve ese hijo, le devuelve todo, le da su dignidad. Pega dice el anillo, ¿verdad? Y entonces también esa realeza, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, le devuelve el manto, que significa también nuestro sacerdocio, esa dignidad de ser hijos de Dios. Y le devuelve también, pónganle, dice, sandalias en los pies. Ese es el del profeta. ¿Por qué? Porque una vez que recuperamos nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestro sacerdocio por el bautismo, ahora como profetas, queridos hermanos, a pesar de que pudimos haber caído en el pecado, en situaciones difíciles de nuestra vida, sin embargo, es decir, el mirar hacia adelante, el lanzarnos hacia adelante, es lo que a Dios le interesa, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir poner sandalias a los pies del profeta que tiene que caminar y hacer misión. Al comienzo del Evangelio también nosotros encontramos, ¿verdad?, que no todos quieren aceptar esta propuesta de Jesús y esta propuesta del Evangelio. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Y dónde está aquí el pecado principal y la falta del hijo mayor? Porque él le dice, ¿cómo es que vas a hacer esa fiesta, papá? Que viene este hijo tuyo. Primero lo es. No le acepta a su hermano. Este hijo tuyo, pecador, la lleva, que viene aquí, este hijo tuyo, que malgastó todos tus bienes. Número 1. Número 2. Aquí viene la respuesta del papá. Porque le dice, yo, que he estado siempre y te he servido siempre sin desobedecer jamás ni una de tus órdenes. Nunca me das nada. Pero aquí le echa en cara al papá y le dice, hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Quiere decir que a pesar de que decís que estabas viviendo tu vida cristiana con Dios, nunca verdaderamente hiciste entonces bien las cosas. Quiere decir que siempre estuviste amargado. Si todo lo mío es tuyo, vos tendrías que haber vivido con esa tensión que tiene el papá siempre, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo. Quiere decir que vos también te has descarriado porque no entendiste cuál es la misión, que es la misericordia del papá. Y vos no sos misericordioso. Vos lo único que querés es la muerte, que se vaya de aquí tu hermano, ¿verdad? Y entonces no tenés el corazón abierto. Queridos hermanos, esto nos abre también a nosotros y nos enseña a abrir nuestra vida, nuestro corazón, a recibir a los que verdaderamente necesitan. Ser misericordiosos como nuestro Padre del cielo es misericordioso. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que nunca deje de pedir el don del discernimiento
con el cual es posible juzgar cada acontecimiento, situación y realidad según los criterios de Dios, oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que sepan discernir y escoger las estrategias políticas y económicas adecuadas para superar la crisis y la precariedad laboral y para sostener las familias que están hoy en dificultad, oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por las familias que están viviendo en desunión, para que el Señor, que es rico en misericordia, obre en cada una de ellas la reconciliación y puedan vivir la unión familiar teniendo como centro el amor, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros aquí presentes, para que la escucha de la palabra nos transforme y nos haga cada vez más deseosos de la vida divina que Dios nos da a manos llenas, a quien no lo rechaza, oremos. Dios de amor, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana,
Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres a nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos
Dios misericordioso, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado, y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad, y aún en medio de mis batallas te puedo alabar.
más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra.
templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Estamos en este segmento de las entrevistas con nuestros especiales invitados que están en ese trabajo pastoral siempre dentro de la iglesia. Es tan importante que nosotros destaquemos la acción y el trabajo de tantos laicos también que están al servicio de nuestros hermanos más necesitados. No nos olvidemos del Evangelio de San Mateo, que siempre dice en ese capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Podemos agregar también, estuve sin terreno, estuve sin casa, estuve forastero, como dice también el Señor ahí en el Evangelio. Pero tú me ayudaste a que yo pueda solucionar esos problemas. Es el aspecto social y el compromiso real de un encontrarse con el Señor en la vida. Ahora nos encontramos con el señor Barbosa, que es uno de los animadores de lo que nosotros hemos conversado en estos días de las viñas salesianas del Limpio. Estuvimos con el padre José Sanardini, que juntamente con el monseñor Rolón, en aquel tiempo Ismael Rolón, han comenzado una obra magnífica que después otros salesianos también, otros sacerdotes, fueron ayudando, ¿verdad? Tanto el padre José Sanardini con el padre Rubio y otros que se fueron integrando a esa hermosa obra. Pero nosotros queremos hablar sobre todo y escuchar de los que comenzaron, ¿verdad? O los que fueron llamados a trabajar y también después usufructuaron de ese trabajo mancomunado tan hermoso de lo que significa una comunidad que va naciendo poco a poco, que se va desarrollando, que también después tienen sus conflictos, ¿verdad? Como actualmente escuchamos también. Pero tenemos que saber afrontarlo y tenemos que mirar sobre todo como siempre lo hicieron, ¿verdad? Sobre todo con el monseñor Ismael Rolón y con otros superiores también salesianos que supieron llevar, ¿verdad? Las dificultades y llevar adelante a buen término. Muy bien, don Barbosa, vaya bandera de Moñepinura, o sea, tu historia un poco ahí dentro de las primeras comunidades del Limpio. Sí, volver al pasado un poquito, ¿no? Exactamente. Sí, y interesante entonces decir cómo comenzó esto. Y yo estaba con otros compañeros en el Seminario Mayor Nacional. Ya. Vinimos acá en el curso Bereña, bueno. Estábamos, yo vine acá del 80, en el primer 80, año. Primer año. En el 83, nuestro profesor que vos le conocés, el padre, un gran salesiano, gran profesor, filósofo, sí, Pedro Quinaglia, que nos hizo sufrir mucho en el examen de filosofía oral, examen oral. Sí. Estudiar y cuando así no sabés ya. Rejonte Mara. Sí, te echaba de la clase. Está más en tu base ahí, está. Sufría. Bueno, entonces de ahí cuadra. Y bueno, él en la hora del padre Quinaglia, él le invitó al país Sanardini, sí, a contarnos su experiencia. Ya. Y yo estaba con otro compañero en el cuarto año. Porque él había llegado en el 78, claro, nos comentó. Sí, estamos en el 80, vos me estás diciendo. 2 años iré, imagínate. No, 4 años iré. 4 años. Sí, porque yo comencé en el 80 el primer año. 80, 81, 82, 83. 83. En el 83, él nos visita
el padre Sanardini la hora del padre Quinaglia. Entiendo. Bueno, entonces estábamos en el cuarto año nosotros bueno, ya era la mitad del cuarto año, ya era teología pura. Ya. Primer semestre era hasta ahí filosofía y después ya teología pura. Claro. Entonces en el primer semestre nos visita y nos habla de su proyecto. Nos habla del proyecto con la gente humilde. Hay que recordar también que era la creciente grande del 82 y 83. Ah, claro, que había tantas inundación, mucha gente en la calle, perjuicio y muchísima gente que quedaron sin casas. Claro, entonces, ese momento. Y al final el padre Sanardini pide si habría algunos seminaristas, muchachos que podrían apoyar pastoralmente el proyecto, el trabajo que se estaba iniciando. Ya. Bueno, y nos habló de la villa Lombardía que ya estaba. Ya. Y de la villa de Capiatá también, que ya comenzaron, pero que ahí están en camino ya otras villas, que ya se compró o se está por comprar terreno para otras villas, que sería Don Bosco, donde yo estoy actualmente, y después María Auxiliadora, etcétera. Salado, y no. Bueno, entonces, dos compañeros al final le levantamos la mano. Sí, oré. ¿Dónde tú? Yo soy originario de San Cosme y Damián, Itapúa. Ah, sí, San Cosme y Damián. Pero estabas como seminarista. Mayor, por la diócesis. O sea, en aquel tiempo era prelatura de Encarnación. Prelatura. Prelatura, era el monseñor Juan Bovinkel, el obispo, nuestro obispo, era mi obispo. El finado que después, ahora ya es prelatura, ahora ya es diócesis. Después se convirtió en diócesis, ¿verdad? Bueno. Y estaba otro también de mi condió, como decimos en el seminario, sí. mi condiocesano, Edgar Duarte, sí, con quien los dos teníamos el deseo de apoyar el proyecto que nos gustó mucho y bueno, ya algo ustedes recordaron con Sanardini. En realidad nosotros teníamos un grupito otra vez dentro del seminario que leíamos la doctrina social de la iglesia. Entiendo. También Pablo Freire y otros. Entonces, justamente vino como anillo al dedo el proyecto de Sanardini. Claro. Y otra cosa también, que mi compañero y yo estábamos ya en duda, o sea que entró la duda en nosotros de seguir o no en el seminario. Entiendo. Entonces, como que vino una propuesta espectacular. Una propuesta y algo que nos para gustaba. Seguir, sí, exactamente, porque era tiempo de la dictadura. Sí. Y como que todos nosotros éramos de extracción campesina y con la doctrina social de la iglesia yo personalmente me inclinaba hacia un sacerdocio comprometido con la iglesia. Claro. Pero nuestro obispo, a diferencia de Monseñor Rolón y de otros, no era de ese estilo. Entonces, ¿y él de dónde era este obispo? Alemán, que fue misionero antes en China. Pero después se le expulsó de China. Y expulsarse sí, entonces y recaló como país primero en Itapúa, porque él era de la congregación del Verbo Divino. Entiendo. Y en Itapúa, en Encarnación, esa parte, muchísimos sacerdotes tenían la congregación del Verbo Divino. Hasta ahora. Sí. Y bueno, y entonces esas cosas me hizo dudar y me gustó el proyecto y comenzamos. Entonces él viene un domingo, el primer domingo después, como que el domingo teníamos que dedicar a la pastoral. El país Sanardini nos busca, tenía un Brasilia, nos busca y dice, nos vamos a conocer la villa. O sea, él va al seminario mayor a buscarle a usted. Sí mismo. Porque ustedes eran dos. ¿Cuánto? ¿Entre dos? Primero dos. Después se sumaron más compañeros, pero primero Edgar Duarte y yo, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos lleva a la Villa Lombardía, ya estaban, ya Clemencia, ya estaban ahí era el primer año, creo que ellos acababan de llegar. Los primeros pobladores, las pioneras y los pioneros estaban ahí. Y estaban sus casitas precarias, Moriajume Mete, donde hay pori, bebé y plata. Moriajume Mete. Y ese era el proyecto, ¿verdad? Claro, para gente de escasos recursos. Y bueno, y entonces nos lleva y en realidad era un lugar húmedo, un lugar donde había mucha agua, había nacientes de agua que hoy están casi todos secos. Ya. Con la presencia de la gente también a veces que eso afecta. No, y también todos los canales que se hicieron. Y íbamos llegando a Osusumbaro. Sí. Y había agua, pero ellos también trataban de secar, de levantar la tierra y estaban. Vos me estás hablando de Lombardía. De la no primera todavía villa. De Don Bosco. No. Don Bosco todavía no existía. Todavía no, era Lombardía. Porque yo comencé a visitar, o sea, la primera vez que me fui a la Villa Don Bosco. Ya.
Este es Lombardía. Estoy hablando del 83. Del 83 ya estaba Lombardía. Con la inundación y todo. Exactamente. Justamente por muchas familias, los Ruidía que están en Lombardía, vivieron en Puerto Pinasco. Y cuando paró la fábrica taninera, ellos tuvieron que más al norte de Tuayo otra vez, más arriba de Concepción. De Alto Paraguay ya. Exacto. Sí, hay bueno, entonces ellos vinieron a vivir en Los Bañados, no sé, la zona aledaña a Asunción, y afectados por la creciente. Ellos entonces, eran un grupo de pobladores de la Villa Lombardía. Bueno, entonces por ahora vamos entonces cerrando por el día de hoy. Vamos a seguir esta historia, me parece muy interesante, de laicos comprometidos actualmente, ¿verdad? Pero estamos haciendo un poco de historia, ¿verdad? O sea, cómo comienza todo este camino social y ese compromiso real. Nosotros lo que proponemos a través de Ñande Yarañé es siempre hacer un poco resucitar ese espíritu y ese deseo de entrega. Lo que escuchamos recién aquí, como esa fuerza, ¿verdad?, de querer ayudar, de querer hacer algo por los demás. Entonces seguiremos la próxima con más entrevistas en Ñande Yarañé. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos, a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante, y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor, y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.